Hablemos de lo que no se habla, un espacio para conversar de género, sexualidad, cuidado y feminismo. Hola, yo soy Catalina. Yo soy Ana María. Yo soy Cris. Y yo soy Candy. Y el día de hoy y durante los próximos episodios estaremos conversando sobre el cuidado desde diferentes perspectivas. Una ética del cuidado, el trabajo del cuidado, el territorio del cuidado y otros temas que corresponden justamente a ese tema. Hablemos de lo que no se habla. Un podcast de la colectiva Memorias Queer apoyado por Fondo Lunaria. Hola a todas, todos y todes. Hoy estamos con el programa Hablemos de lo que no se habla en nuestro episodio piloto y el día de hoy el tema central es sobre el cuidado. Desde la plataforma de Yo Política somos 4 mujeres que hacen parte de la colectiva, que constantemente conversamos sobre estos temas que nos inquietan un poco y el día de hoy el tema es sobre el cuidado. ¿Qué percepción tenemos sobre el cuidado? ¿Qué opinión tenemos a partir de este? Y voy a dirigirme con distintas preguntas a mis compañeras para poder conversar a través de nuestras experiencias sobre este tema en específico. Entonces me gustaría arrancar con una historia que tiene que ver mucho con mi relación sobre el cuidado y también sobre cómo lo he denominado a partir de mis experiencias con mi mamá, por ejemplo, y también con otras mujeres que han hecho parte de mi vida. Cuando empecé a preguntarle a mis amigas del trabajo cómo se sienten cuando alguien las cuida, existieron muchas diferencias en términos de nuestras opiniones. Unas hablaban de amor, otras de qué les ocasionaba ternura, y otras me decían que les hacía sentir incómodas e inseguras, como si su autonomía se comprometiera. Y ese es mi caso relacionado con el cuidado. Yo creía que había crecido con poca compañía de mi madre, que las demás figuras maternas de mi familia eran mis cuidadoras. Pero ahora, de adulta, entiendo que mi madre solía trabajar, solía responsabilizarse económicamente de mí, y ahora viendo toda esta independencia, ella me muestra su cuidado con detalles que antes no me percataba que tenía. Mi hija, ¿cómo está? En cada mañana o incluso en un mensaje, preguntarme por la noche qué había cenado o qué había almorzado, y buscarme los fines de semana para que nos viéramos. Cuando voy a su casa, sé que tengo comida y escucha de su parte disponible. Es una mujer dispuesta a mostrarme su cuidado, lo relaciona con el amor de madre, y yo a veces lo veía como su responsabilidad. Pero no es así, mi madre no debía responder a todas las imposiciones y eso está bien. Ahora con lo que hace, sé que lo hace porque le nace, y porque hablamos como si fuéramos amigas, sin autoridad, sin voces altas, o incluso sin voces corrigiendo a la otra. En un tiempo yo me creía la mamá porque relacionaba el cuidar con la potestad de actuar desde la autoridad, y eso es lo que consideramos ahora patriarcal. Sin embargo, esto me sigue generando muchas dudas y hoy quiero que en el programa nos busquemos juntas estas respuestas a tantas incógnitas. Para ustedes, ¿qué es cuidar? ¿Y qué es para cada una sentirse cuidada? Para mí, el cuidado lo relaciono con el acto de proteger la vida. Cuidado son todas esas actividades, todos esos trabajos que se hacen para proteger, para reproducir la vida. Y digamos que pues, se suele pensar que solo es el alimentar o el, no sé, producir, pero hay otras actividades que también son una forma de cuidar. Digamos que desde una ética del cuidado. Por ejemplo, no sé, estar pendiente de mi amiga que haya llegado a la casa. Eso es una forma de cuidar y es una forma justamente de proteger la vida. A las mujeres nos toca hacer mucho eso, como buscar estrategias entre nuestras redes de amigas para llegar a un lugar, para movilizarnos juntas o si nos toca solas, pues hacerlo de la forma más segura posible. En fin, creo que las actividades o bueno, el ejercicio del cuidado va más allá de esas cosas que son indispensables para subsistir, sino que también son todas esas cosas que hacemos para estar bien. Bueno, pues yo creo que sí, exactamente como dice Cata, hay toda esa noción un poco de la protección y digamos de salvaguardar la vida desde diferentes esferas y no desde la supervivencia, sino también desde el afecto. Y definitivamente cuando pensé digamos, en este concepto, en esta idea de cuidado, pensé en mi mamá. Y para mí el cuidado se relaciona a pues un momento en mi vida o varios momentos en mi vida cuando ella, por ejemplo, me hacía chocolate caliente y yo estaba enferma
y trataba de brindarme un espacio y un momento de tranquilidad a través de ese chocolate caliente que me gustaba tanto. Entonces, a pesar pues de que esa noción de cuidado está relacionada para mí, de alguna manera, con, digamos, un rol femenino, pues también, digamos, hace parte y debemos, yo creo que ahora más, ampliar un poco el espectro sobre lo que es el cuidado, más allá de, digamos, de esas actividades que hacen las mujeres desde los hogares. Entonces, allí hay, yo creo que una discusión por dar. Antes de empezar el podcast, estaba hablando con Candy justamente de eso, recordando esta semana como un episodio en mi vida en donde veía a mi mamá como atareada con muchísimas cosas y sentía que particularmente un día me había portado muy mal y mi abuela estaba como detrás de mí todo el tiempo y mi mamá llegó enojada y bueno, ese día sentí, por ejemplo, que tenía mucha rabia contenida ya mirándome ahora como adulta. Y pensaba justamente en ese cuidado que yo no estaba recibiendo en ese momento, porque estaba atravesando mi mamá una situación emocional muy particular. Entonces sentía que mi niña estaba gritando un montón de cosas con su manera de actuar y ahora que soy adulta analizo esa situación y pienso en el cuidado que probablemente no recibí en ese momento y qué cuidado puedo darme ahora que soy adulta, reconociendo que esa niña herida todavía está allí y que todavía apenas empiezo como a mirar y a decir me duele aquí, a mi mamá donde le dolía y que tanto he sanado esa relación también con mi mamá, ¿no? Porque tal vez desde que somos adultas, a partir de la historia de Candy, juzgamos a nuestros padres, a nuestras madres, sin darnos cuenta que ellos hicieron lo que hicieron con las herramientas que tuvieron y de la mejor manera que pudieron. Y ahora que soy adulta, ¿cómo empiezo entonces yo a sanar como esa relación que tengo conmigo misma y también a darme ese cuidado que muchas veces siento que no nos damos porque no tenemos tiempo, por ejemplo, o no podemos sacar el espacio para comer bien, porque comer bien es parte del cuidado, ejercitarnos es parte del cuidado, pero a veces como con el ajetreo de todas las cosas es difícil. Entonces, ese cuidado a veces es difícil implementarlo. Y creo que reconocer como dónde no nos estamos cuidando hace parte de la diferencia. Bueno, precisamente en esa historia que busco como enmarcar un poco mi relación con el cuidado y siempre referente a mi mamá, surge la situación de que para mí sentirme cuidada, sentir que alguien está cuidando de mí, es precisamente teniendo esos detalles de afecto o incluso de recursos, de solución de recursos que en el momento no tengo, ya sean emocionales, ya sea, digamos, en términos de necesidades. Y siempre relacionado al cuidado como ese mismo abrazo continuo en cualquier situación que se me presente. Y por eso en mi historia como que reconocer a mi mamá como una sujeta que ofrece, digamos, esa posibilidad de cuidado y no verlo como su responsabilidad, sino entenderlo como parte del relacionamiento que tenemos entre mujeres y que tenemos con nuestras madres incluso. Entonces viene esta gran duda de también si nosotras entendemos el cuidado y abrazamos un poco el hecho de estar en la constante responsabilidad de entender que el cuidado también hace parte de los roles que inciden en las exigencias que se nos hacen a las mujeres. Entonces, ¿alguna vez ustedes se sintieron cuidadas por alguien distinto a un familiar? Yo creo que, pues lo dije ahora, yo me he sentido cuidada, creo que por mi red, o sea, por la red que he construido, conformada por amigues, conformada por personas que no son de mi núcleo familiar, pero que digamos que hemos construido como lazos, justamente lazos de cuidado. Y que creo que algo muy importante en el debate del cuidado, que es algo que últimamente, sobre todo, eh, ahora con el nuevo gobierno, ha entrado mucho como en el debate público de qué es ser un Estado cuidador, de cómo pensarnos espacios de cuidado, etc., etc., etc. Creo que también pensarnos el cuidado más allá de la esfera de lo privado, también como exigir
espacios de cuidado, exigir un estado cuidador, que creo que es algo muy importante y que a veces no se le da como la importancia porque estamos acostumbrados y acostumbradas además a una historia de un estado, pues que por el contrario nos ha dejado soles, que nos ha, no sé, que no cumple con sus responsabilidades, que no garantiza nuestras necesidades básicas, pero creo que es importante como comenzar a pensar eso también, como esas instituciones o el Estado como responsables del cuidado, porque además algo muy importante es que históricamente las mujeres somos las que hemos asumido el rol de cuidado. Creo que en nuestras historias vamos a encontrar algo en común que es la mamá, la abuela, la tía cuidadora. Que si no está la mamá o el papá porque tienen que trabajar, alguien más va a asumir ese trabajo del cuidado y normalmente es otra mujer. Y que es algo que hasta ahora estamos dándole como la importancia que se merece a ese trabajo que está atrás, que muchas veces ni siquiera se nombra como trabajo, pero que es un trabajo y que además es importante para como el funcionamiento no sé, de toda la estructura, ¿sabes? Si no hay alguien cuidando a los niños o haciendo no sé, la comida, pues nadie puede salir a trabajar. Sin nada, si no lavan la ropa, pues no se puede, o sea, como que esas tareas. Creo que el cuidado es un tema muy amplio, o sea, es un tema de verdad muy, muy amplio, que tiene como muchas aristas, pero que es importante comenzar a conversar. Entonces, volviendo a la pregunta, porque me fui mucho, creo que sí me he sentido cuidado por mis amigas, por mis amigos, por mis amigues, eh, pero siento que no he sido cuidada como debería hacerlo por las instituciones que se suponen deberían cuidarme. Sí, yo también estaba pensando que, digamos, en esta charlita hemos mencionado fuertemente la figura de la madre y yo creo que, pues, digamos, hay que resaltar que digamos, el cuidado como a las personas, sobre todo, digamos, a las infancias y a personas dependientes como adultos mayores también ha sido, digamos, relegada a maternidades. Y cada vez más, como dice Cata, tenemos que abrir la conversación de qué entendemos por cuidado y cómo ampliar ese concepto para que no sea digamos, un rol femenino, sobre todo pensando que el cuidado debería ser colectivo y no individual. Y yo creo que eso relacionado con lo que decía Cata de un estado cuidador es también pensar un poco más allá de esa esfera, digamos, un poco neoliberal en donde nos han enseñado un poco que nuestro propio bien está arraigado a nuestro propio esfuerzo y que no dependemos o no deberíamos depender de nadie. Cuando, digamos, por lo contrario, siendo seres sociales, podemos encontrar apoyo y cierta dependencia que no sea, digamos, en extremo mala, un cuidado y una protección necesarios para la vida y que muchas veces se nos hace difícil. En ese caso, pues yo quería resaltar que sí he tenido afortunadamente personas que me han cuidado, entre ellas está mi pareja y también mi red de amigas. Yo creo que las amigas nos van a revolucionar el futuro porque una buena red de amigos, amigas, amigues es fundamental donde hayan, digamos, un cuidado recíproco y también pues una escucha y confianza y respeto pues en esa relación cada vez más también en espacios o en grupos sociales que no se están pensando, por ejemplo, la maternidad. Pues que en mi casa. Y otra cosa que quería decir es que ya deberíamos de estar pensando que la protección y el cuidado no es algo que nos haga vulnerables. Y que no ser vulnerables es algo que no está mal. En algún momento pudimos haber sentido así. Siento que estamos, o sea, que a veces sonamos como un poquito muy academicistas, acartonadas, y queremos justamente como sacar el cuidado al debate público, o sea, como que tratar de simplificar eso. Es duro porque yo siento que el hablar del cuidado es algo complejo, es realmente complejo, eh, pero que es algo que se tiene que comenzar a conversar en todos los espacios, o sea, cómo nos estamos cuidando, por qué no nos estamos cuidando, por qué no somos capaces de cuidar a la otra persona, así no sea conocida, y que creo que eso, aquí me voy a poner un poquito muerta, porque creo que el Mira que la sistema... academia no saca el barrio.
yo creo que, sí, o sea, en el sistema, en el estadio actual del capitalismo, en el neoliberalismo, se nos ha enseñado como a ser individuos y como le decía ahora Ana, preocuparnos solo por nuestras necesidades. Y eso está mal, o sea, está mal. Siento que justamente esta semana, porque las mujeres que estamos aquí reunidas, pues somos amigas, hemos conversado mucho sobre como esa sensación de zozobra sobre el futuro, de como que nos sentimos a veces vacías, como que sentimos que emocionalmente, mentalmente, a veces estamos desgastadas y no hay como espacios donde podamos sanar. Y creo que justamente cuando hablamos del cuidado es apuntarle a ese tipo de cosas. Por ejemplo, porque el trabajo se está convirtiendo en algo tan, bueno, siempre ha sido algo como tan dañino para las personas, o sea, porque el trabajo termina jodiéndonos emocionalmente, porque llegamos a la casa estresadas, porque un fin de semana tenemos que trabajar, o sea, porque nos sentimos mal cuando estamos haciendo nada, porque nos sentimos mal cuando estamos en espacios de ocio. Y eso también es cuidado. Claro, eso también es cuidado, es como, y pensarnos también eso, el cuidado de forma individual, pero también de forma colectiva, apostarle a otro, soñar con un mundo cuidador. Yo estaba pensando justo en algo que decía Cata ahora sobre el tema de ese cuidador a partir del Estado. Esta mañana leía como una noticia súper densa con respecto a las cifras de niños abusados sexualmente en Colombia, que en este momento está más elevada que el año pasado a estas alturas, a estas fechas. Entonces pensaba en eso, ¿no? Porque los niños no son de el papá o la mamá o su red familiar. Los niños son de todos. No, finalmente ellos son los que van a crecer y se van a convertir o en sociópatas o en delincuentes o son los que realmente van a cambiar un poco esto. Entonces creo que no solamente vernos como adultos, sino también cómo cuidamos a esos niños. Y recuerdo, por ejemplo, en este momento las muchas veces que he visto a niños como no sé, con esas caras tristes, con esas y con el nudo en la garganta atorado porque digo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo entro? Entonces, cuando uno se empieza a hacer esas preguntas y cuando uno empieza a ser responsable no solamente a los papás, sino también a las instituciones, a las escuelas, a las universidades de ese cuidado. Porque es la familia extensa. Exacto, de la salud mental de los niños, porque es que digamos que estas reflexiones las empezamos a tener de adultos porque afortunadamente dimos con nichos, con personas que nos han cuidado de muchas maneras y nos han permitido como replantearnos, mirar hacia adentro, porque para mí siempre el inicio de todo es volver y como lo que decía inicialmente, si yo voy a mi infancia y miro cómo fui cuidada, entonces yo sé cómo cuidar y cuidarme, porque en este punto de mi vida es donde entiendo qué es lo que no tuve o en términos de cuidado y cómo voy a darle vuelta a eso para poder de alguna manera como ir como ayudándome a sanar esas cosas y poder cuidar de una mejor manera. Siento que como adultos, con todas nuestras heridas y con todo este caos del trabajo que decías ahorita, que no creo exactamente que es que de repente nos dimos cuenta, sino más bien que empezamos a darnos cuenta que no somos cuidados. Entonces por eso está esta revolución a partir de todo el tema de la salud mental, porque caímos en cuenta, entonces ya sé que esto no es, ¿cómo es esa frase que dicen? No estás deprimido, estás distraído. Entonces ya esa frase no, yo sé que Facundo Cabral no lo hizo con mala intención, pero realmente esa frase no es tan así, sino que realmente en este punto algo nos hizo clic y entonces estamos empezando a preguntarnos y a decir por qué yo no me siento feliz aquí, por qué me siento triste y siento que es una ola colectiva, ¿no? Porque es una cosa que está pasando en muchos aspectos, en muchos lugares, entonces la gente se está empezando a preguntar cosas que normalmente no hace. Apostar a la construcción de una ética colectiva del cuidado. Me parece bastante interesante cómo todas coincidimos en que hay tanto una desprotección como un cuidado siempre emergente en distintos espacios a los cuales hemos coincidido incluso y en los cuales hemos desarrollado ya tanto liderazgo como el potencial y hemos buscado también desarrollar como relaciones más amenas y más cercanas. En mi caso, el cuidado siempre ha sido como algo que ha pasado
de manera desapercibida, como que no me he involucrado tanto en este proceso de individualización, como en fijarme en crear las capacidades suficientes para sobrevivir en el mundo, que hace que no la dependencia, yo relaciono el cuidado con dependencia directamente. Y esto hace que precisamente cuando alguien quiera cuidarme o cuidar de mí o se preocupe, yo sienta que me molesta o que me incomoda o que me afecta o que me minimiza o me infantiliza. Entonces, tenemos como este tipo de reacciones precisamente por estos procesos que constantemente nos está diciendo: aprenda a valerse por usted misma, aprenda a sobrevivir, de usted depende su vida, de usted depende todo, de usted. Y entonces como que ese monto de cargas terminan haciendo que empecemos a querernos sostener del hilo que queda de manera individual para nosotras, para nosotros y para nosotres. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Muchas veces he frustrado incluso relaciones amorosas porque me siento demasiado cuidada en términos de que lo llego a relacionar con una infantilización de mis capacidades o incluso con violencia por ese mismo término en lo que es capacidad para la mujer y capacidad para el hombre. Entonces también en ese punto he llegado como a la conclusión de qué estoy haciendo yo para mantener mis relaciones en las cuales me siento cuidada, y por qué cuando pierdo una relación no siento como ese arraigo por esa misma situación de estar creyendo en la individualización constante, en la posibilidad de estar siempre yo, siempre sola, siempre puedo. Y cuando Candy, pues ahora que decís eso, lo relaciono de una con esa imposición de, abro comillas, empoderamiento, cierro comillas, porque creo que, obviamente, no, yo tan mamerta. Tú puedes, ¿cómo le diré? Tú puedes. Sí, exacto, como de, pasamos de ser mujeres, no sé, como dedicadas única y exclusivamente a lo doméstico, a ese cuidado muy patriarcal, muy en función del capital, y como que llegó un punto en el que nos mamamos, pero se nos impuso algo que es igual de dañino, que es como ese discurso de empoderamiento. Yo puedo con el mundo, yo sola, yo puedo criar hijos, puedo estudiar, puedo trabajar y puedo montarme en unos tacones de 15 centímetros y todo, o sea, y voy a ir corriendo, o sea, como... La superwoman. Sí, exacto, Ajá. como la super, o sea, como ese es el modelo de supermujer. La Mujer Maravilla. Y en ese ejercicio de mujer empoderada, de businesswoman, estamos olvidando que nosotros también somos seres que necesitan cuidado. Y que no se trata de entregarle como ese cuidado, esa responsabilidad de cuidado a otras mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad. No se trata de explotar a otras mujeres para que yo esté bien. Eso está mal, no. Se trata de por qué tenemos que sacrificar unas cosas en función de otras, porque tenemos que sacrificar unas cosas en función del capital, en función del marido, en función del Estado, de la empresa, bueno, en fin. Y eso me parece como, uy, qué cagada, o sea, como al final se nos está quitando a las mujeres la posibilidad de la vulnerabilidad, o sea, como que también somos personas que merecen ser vulnerables, y ser vulnerables no está mal, también quitarle como ese peso, ese estigma a la vulnerabilidad, porque además siento que cuando satanizamos la vulnerabilidad, estamos también sacando de la esfera o del debate a esos seres que merecen ser cuidados, que necesitan ser cuidados, como por ejemplo Cris lo decía ahora, las niñas. O sea, es un mundo adultocéntrico que no tiene un espacio para las niñas, niños y niñas, y es muy hijo de madre, o sea, ¿qué estamos haciendo para eso? Entonces, como que también pensarnos la vulnerabilidad es algo muy importante, y como que el cuidado está estrechamente relacionado con eso. Uh-huh. A mí me parece muy chévere todo lo que estamos hablando, y cómo un poco el cuidado está tan amarrado como a lo femenino, y cómo también desde diferentes posturas, sobre todo yo creo que feministas, hemos pensado el cuidado remunerado y no remunerado que las mujeres a lo largo de la historia hemos realizado, como trabajo doméstico, por ejemplo, que creo que vamos a hablar de eso en otro episodio. Pero yo también ahorita me preguntaba dónde están los hombres en ese cuidado, y yo creo que podemos encontrar quizás más, pero aquí se me vienen a la cabeza dos tipos ideales.
como dos tipos de hombres idealmente, y es uno que no quiere mostrar nunca jamás su vulnerabilidad y nunca quiere mostrarse de pronto cuidado o protegido, y tiene que ser al contrario el que cuida o manejar ese rol, digamos, de autoridad y poder, donde De es el que cuida, de proveedor, exactamente. Pero también puede haber el otro que ha sido un poco tan protegido, puede ser en su misma familia, que busca en relaciones de pareja alguien que también lo cuide como una persona Lo materne. que lo materne, exactamente. Entonces, eso me hace pensar en los límites también que podemos encontrar, pero también cómo en este debate metemos o agregamos a los hombres y cómo se están pensando ellos también, digamos, el cuidado hacia ellos y hacia los demás, a quienes los rodean. Bueno, abrazando un poco lo que todas están mencionando sobre también las responsabilidades que surgen en el momento de preguntarnos la relación que tenemos cada una con el cuidado, me gustaría llevar también la cuestión que estamos haciendo y la discusión sobre si alguna vez se sintieron descuidadas por alguien en quien depositaron mucha confianza. Retomando un poco mi historia inicial con mi mamá, creo que como adolescente y como mujer que fue creciendo, siempre sintió que mi mamá me había abandonado, siempre sentí como un abandono. Nunca lo dije con esta palabra, mi mamá me abandonó, porque de alguna manera yo crecí con mi papá después de 2 años de vivir con ella y solamente la visitaba como en ciertos periodos, y yo sentía, aparentemente teníamos una buena relación, pero cuando yo ya tengo un hijo y me empieza a doler adentro un montón y no saber cómo gestionar todas estas emociones que me atraviesan y a querer decirme, es que ahora sos mamá, ahora tienes que cuidar, no hay tiempo para esto, no puedes cuidar a nadie. Ay, entonces como que hice un alto y dije, uy, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me duele tanto? Porque siento que me va a tocar, porque me estoy deprimiendo. Y entonces empiezo a analizar que mi interior estaba como en una idea de que mi mamá se había ido y que yo en este momento no me sentía cuidada, porque bueno, esto es tema para otro podcast, pero realmente el tema del posparto es muy complejo y en ese momento todas las emociones están atravesadas. Y justo en ese momento, o sea, yo empecé a ser feminista cuando tuve a mi hijo, porque empecé a entender un montón de heridas, y eso fue lo que me acercó como a todos estos temas y empezar como a redescubrirme y a saber dónde era que me dolía, y no porque ella fuera una mala mamá, sino porque hizo lo mejor que pudo en el momento que pudo, y en ese momento sentí y entendí que mi mamá se había aislado de mí, no porque quisiera, pero así fue, y la concepción que yo tenía era la de abandono, entonces tenía una herida por abandono. Entonces siento que en ese momento de mi vida sentí eso, o sea, sí, no me sentí cuidada por mi mamá. Cuando ya empecé a crecer con mi papá, retomando la pregunta de Candy, la relación con el papá es diferente, ¿no? Y entonces acá empezamos a responder un poco la pregunta que se hacía Ana también, y es cómo involucramos a los hombres, porque mi papá creció también con una idea de yo cuido a mi familia, yo proveo a mi familia, yo hago esto por mi familia, y emocionalmente habían momentos de conexión, pero también habían momentos en que había como, no sé, como un formato donde encajaban los papás, pero hay puntos que no tocan los papás. Y así también sucede, creo que al inicio también con las parejas normalmente pasa eso, o sea, como que tocamos estos temas, y en el caso de la paternidad, por ejemplo, a mi compañero también lo atravesaron un montón de cosas, y también fue a revisar la relación que tuvo con su papá y decir, uy, o sea, siento que se le abrió otro mundo, y cómo él se acerca a este cuidado, porque nuestra relación siempre fue como muy cuestionando todas estas cosas, cómo vamos a criar, cómo vamos a acompañar y cómo vamos a guiar. Y en ese proceso, entonces, no es tan sencillo como hay un libreto y vamos a hacer el A, el B, el C. No, o sea, todo se puede aparecer en el mismo punto. Entonces, este cuidado, tanto para mamá como para papá en este caso, fue una cosa muy, muy de empezar a preguntarnos qué ha pasado con nuestras infancias. Y a partir de allí siento que los hombres es donde se hacen una coraza, ¿no? Porque en muchas ocasiones estas relaciones con el rol del padre es distante. Y si no fue distante, entonces no se tocaban ciertos temas, o fue mucho también desde esta figura como de seriedad y como también de rudeza. Entonces
los hombres hacen como una coraza de sí mismos y por eso les cuesta tanto abrirse a demostrar como, más que demostrar, también es como a sentir eso, o sea, sea lo que sea. Hablamos de la vulnerabilidad, por ejemplo. Exacto, porque no siempre vamos a estar bien, porque habrá momentos en los que nos van a atravesar emociones tristes, pero lo que tú decías, Cata, está muy bien sentirlas, o sea, porque todo eso hace parte de la vida humana y creo que a veces en ese rol de empoderamiento pensamos en que eso es una constante y entonces tú empiezas a caminar y a correr y crees que vas a poder mantener esa línea de correr, pero no es así, o sea, todo el tiempo la vida es fluctuante y así como hay momentos súper buenos, súper divertidos, pues hay momentos en picado donde estás cayendo con toda y si tú no eres consciente, entonces la próxima vez que vas a caer, vas a caer más profundo hasta que tú empieces a darte cuenta pues de estos puntos de sumergirte y es entonces donde empiezas a entender y a aprender herramientas para poder gestionar todo lo que te atraviesa en ese momento. Bueno, yo, ahora que Candy pregunta cuándo no me he sentido cuidada, creo que, muchas veces, o sea, de verdad, muchas veces siento que de verdad este mundo es muy cruel. Vivimos en un sistema muy cruel que hace que sea como más exclusivo los espacios de cuidado o las personas que nos cuidan que la gente que no nos cuida. Porque además, como mujeres, vivimos en un mundo que no está hecho para nosotras, que está hecho para los hombres y para un tipo de hombre. Entonces, yo siento que todo el tiempo, o sea, de verdad siento que no puedo dar ejemplo particular porque son muchos. No sé, cuando salgo a la calle y me acosan, por ejemplo, leer una noticia de una mujer violada, ahí no me siento cuidada, ahí siento que, no, aparte que no cuidaron a una mujer, no me cuidan a mí porque es una forma en la que nos están diciendo que nosotras debemos de estar en la casa encerradas, haciendo lo que históricamente se nos impuso hacer. En relaciones de pareja también, he estado en muchas relaciones de pareja que ha estado mediada por la violencia basada en género, y creo que ha sido como un ejercicio de justamente de lo que hablaba ahora Ana, que es de maternar, pero donde no hay reciprocidad. Y creo que hemos construido el cuidado como en función de lo doméstico, como lo decía ahora, del rol de la mujer en el hogar, del trabajo de reproducción, pero como un ejercicio como más de trabajo y no como una ética. Y que ha sido, como lo dije ahora, un rol de las mujeres y que los hombres han estado por fuera de esa ética del cuidado. Y que ahora es necesario que ellos también entren en ese tipo de debates. Porque al final, a ver, somos miti en el mundo. No puede que solo el ejercicio de cuidar o las labores de cuidado o cuidar a les otros sea una tarea exclusiva de las mujeres o de los cuerpos feminizados. O sea, los manes también tienen que comenzar a involucrarse, porque además como que estar por fuera de este tipo de espacios de cuidado, estar por fuera de estos debates, ha causado unas heridas muy grandes. Y es muy triste que un man de 50 años nunca haya podido mostrarse vulnerable. Es muy triste porque además cuando un hombre no acepta su vulnerabilidad, no acepta su sentir, carga con muchas violencias encima y puede llegar a ejercer violencias. Como también es necesario que los manes se comiencen a confrontar y decir como, bueno, que está mal, con la masculinidad hegemónica, todo, o sea, con la masculinidad hegemónica todo está mal. Es como comenzarse a pensar eso, es como ustedes también merecen ser cuidados, pero también tienen que cuidar, o sea, Y de una manera genuina. genuina, sí, o sea, no es como, no lo estamos llamando a ser el macho proveedor, no, eso no, o sea, eso creo que no lo necesitamos eso, es hombres sentipensantes. Una cliché, pero es cierto. Pero sí, es verdad. Necesitamos hombres vulnerables, necesitamos hombres que sean capaces de confrontarse a sí mismos, de aceptar sus dolores, porque es que es muy hijo de puta cargar con ese peso las mujeres.
No, yo solo quería añadir que justamente pensando en la pregunta de Candy, yo también creo que me he sentido descuidada por hombres. Ojalá mi papá no escuche esto porque nunca se lo he dicho, pero sí en algún momento me sentí un poco abandonada por él en su momento. Fue muy difícil. Creo que mi relación con él ha sanado en los últimos años, pero también hubo una desresponsabilidad muy fuerte. Acá están haciendo caras. Fue muy difícil, fue muy duro. Y también creo que justamente tiene que ver con eso que está hablando Cata, con ese rol un poco de una, de un, entre comillas, cuidado como de ligado a la autoridad, ¿no? Y eso termina siendo doloroso para las niñas. Otra cosa que quería pues mencionar sobre eso y es que justamente esa represión que hay, digamos, emocional hacia los hombres es tan fuerte que los índices de suicidios los lideran los hombres. Entonces, eso es un llamado muy fuerte a pensar no solamente en el cuidado, cómo nos cuidamos hombres y mujeres y personas no binarias también, pero también emocionalmente eso que está, digamos, diciéndonos. Y que tal parece, creo que es casi evidente que justo eso que dice Cata, esta masculinidad no nos permite, digamos, ir más allá de un rol de cuidado, digamos, tradicional, en el caso, pues, para los hombres. Y creo que conversar eso es bien interesante. Mira, que mi caso es todo lo contrario. O sea, yo tengo un papá que es en exceso cuidador. O sea, mi papá eh, asumió el rol de cuidado y eso no significa que el papá sea el hombre construido, no, obviamente no, es un hombre de 62 años y con los vicios de un hombre de 62 años, pero digamos que por diferentes sucesos, a él le tocó como asumir muchas labores del cuidado en el hogar y además ha sido un papá muy presente, eh, ha ejercido muy bien su paternidad, pero eso ha traído un peso justamente en él que es el mostrarse fuerte, como que mi papá nunca se muestra vulnerable. Él es siempre el hombre fuerte, el que por el hogar. Entonces digamos que son como dos casos que se distancian, pero que tienen un punto en común que es los hombres, bueno, los padres, sobre todo los padres, pues los hombres de esa generación, les cuesta mucho abrirse y que a veces lo hacen por protegernos, entre comillas, pero que cuando ellos se cierran emocionalmente, lo que terminan es causando como muchas heridas, sobre todo cuando uno es pues una niña. Bueno, y ahí hablando un poco desde cómo se ha dado esto de tirar y aflojar en muchas situaciones nuestra confianza. En mi caso también ha sido más que todo con mi familia. Yo soy, digamos, partidaria de esta frase que dice, elige tu familia porque el accidente biológico es algo que es real, o sea, es como que en serio hay muchas cosas con las que no vas a estar cómoda y no está mal, no está mal que no estemos cómodas en ese primer espacio que fue nuestra familia, que fueron nuestros hermanos, que fueron nuestros padres, etcétera. Y precisamente cuando empezamos a hablar de cuidado, empezamos a irnos incluso lejos de este punto, ¿no? Empezamos a hablar de amigas, empezamos a hablar de amigues, empezamos a hablar de otro tipo de personas que se han presentado y asimismo en quién depositamos confianza. Como que somos seres que se relacionan constantemente y esa posibilidad de generar confianza y también de brindar nuestra confianza, pues hace parte como de la manera en la que construimos relaciones. Y en mi caso, pues la confianza siempre ha sido como les mencionaba, muy difícil de que se dé, de que se extienda por esto de la autonomía y de la independencia y lo que nos han querido vender sobre sujetas autosostenibles, etcétera. Entonces, eso me marca como una pauta para preguntar también si acaso el exceso de cuidado crea dependencia y esa dependencia afecta directamente nuestra autonomía. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Dura esa pregunta porque es dura, muy compleja, y no sé. O Sí. sea, no sé, y creo que esta es una pregunta nos da como para 1000 podcasts, porque, porque considero que no, y sí, o sea, creo que el cuidado
debe estar directamente ligado con el respeto a de la autonomía de la otra persona. O sea, es como, por ejemplo, lo que hace un papá o una mamá. Y Cris, que es mamá, creo que podrá hablar más del tema, pero es como ellos están cuidando, están criando a un niño y ese niño no es de ellos. O sea, es como que sean los cuidadores, no significa que tengan completa potestad sobre las decisiones que el niño, bueno, en general las infancias tienen. Es como, creo que la autonomía es como precisamente el límite. O sea, y que también hay que tener mucho cuidado porque a veces podemos sobreentender que cuando hablamos del cuidado, hablamos de protección extrema y eso se puede traducir en como en el ejercicio de violencias, no sé, manipulación, celopatía, bueno, digamos que ese tipo de cosas. Pero yo sí considero que el cuidado, desde una ética del cuidado, y no desde esa noción tradicional heredada de nuestras mamás, de nuestra familia, de que los hijos o que la mujer es del esposo y los hijos de los papás. No, yo siento que el cuidado es, como lo decía al inicio, debe proteger la vida en todas sus dimensiones y que eso significa no atentar contra la autonomía de las personas que cuidamos. Digo. La palabra exceso para mí marca el límite. Todo lo que es exceso ya por ahí va mal, bueno o mal. Y el cuidado también parte de eso, ¿no? Entonces, creo que el cuidado en exceso creo que ya por ahí, empezando por ahí, ya hay un punto negativo. Porque precisamente de eso que tú hablas, Cata, de la forma en cómo se ha ejercido el cuidado, cómo nuestras familias han ejercido el cuidado sobre nosotros, que es sobre límites tradicionales, o por ejemplo, no sé si se acuerdan de las abuelas son extremadamente sobreprotectoras, las abuelas, bueno, ejercen muchas prácticas que en algún momento las mamás no están tan de acuerdo, por ejemplo. Las niñas eran tenaz. Exacto. O los abuelos también. Entonces, ahí creo que hay que entender muy bien hacia dónde apunta la palabra exceso, porque cuidar, la palabra está en un término positivo y añadirle exceso creo que ya no es positivo, porque precisamente tú dices que los niños no son nuestros, los niños, niñas no son nuestros, o sea, realmente él nos eligió por alguna razón, somos sus guías acá, pero eso no significa que voy a cuidarlo en este rol de no permitir que nada lo pique, no permitir que viva muchas experiencias, no permitir como un montón de cosas. Claro, hay también cosas que van asociadas a la edad y es muy difícil entender esas pautas porque eso, como dije, no está escrito, o sea, eso lo vamos adivinando cuándo sí, cuándo no. Y en esa conversación y en ese camino vamos diciendo, bueno, y es una prueba, es algo de error y acierto, porque no es algo que nos funcione todo el tiempo, porque lo que funciona hoy no funciona mañana. Y los límites son súper necesarios en términos de también de ver que de que no todo se trata como de voy a protegerlo, voy a cuidarlo, lo voy a meter en una burbuja y ya. O sea, como que ese no es mi cuidado, ¿no? También ese cuidado también muestra las realidades, también, porque tú también lo dijiste ahora, vivimos en un mundo supremamente violento, en un mundo que no está diseñado para también crecer sano, entonces enfrentarse a todas esas cosas hace parte de ver por dónde es la conversación y por qué es lo que le voy mostrando. Yo estoy súper de acuerdo con las dos. Me parece muy interesante mencionar un poco cuando hay, digamos, como una sobreprotección quizás o un límite en la autonomía de cada una de las personas, sobre todo cuando hablamos de infancias. Y yo creo que lo hemos dicho antes, pero hay que también tener como en cuenta que los niños y niñas y las niñas pueden ser autónomos, pueden tener cierto nivel de autonomía, no solamente en sus de derechos. Y claro, y además porque, pues más allá de que puedan subsistir por sí mismos, digamos, en diferentes edades, eso va cambiando, pues también creo que
no, es difícil, como dice Cris, saber cuál es el límite, pero sí entender que ellos también van creando su propia vida y su propia forma de estar en este mundo. Creo que es difícil y esa es una conversación también súper larga. Y también quería como mencionar una cosita más y es el tema de la dependencia como algo negativo. Un poco en la dicotomía de la independencia y la dependencia, pensamos pues que la independencia, otra vez en este mundo donde nos enseñan que tenemos que valernos por sí mismos y nadie nos ayuda en ese proceso, pues se nos olvida que a veces en muchos momentos somos dependientes. No solamente cuando estamos chiquitos y chiquitas o cuando somos mayores, sino también en momentos de la vida en donde podemos ser frágiles. Y cuando somos frágiles estamos vulnerables y en muchas ocasiones puede que esto no sea bien visto y eso puede generar muchas contradicciones internas. Y yo creo que la invitación a veces es a entender la dependencia de otra manera. Sobre todo en esta conversación sobre el cuidado en donde estamos pensándonos el habitar en este mundo de otra manera, como un cuidado no solamente colectivo, sino también resignificado como una manera de vivir y estar en este mundo. Y a mí me gusta mucho la frase que alguna vez con Cata hicimos en un cartel gigante y es que el cuidado es revolucionario por eso, porque nos está invitando a ver de otra manera las relaciones entre hombres y mujeres, personas no binarias, para así, digamos, tener un bienestar o una forma de vida diferente a la que nos han enseñado tanto en este sistema económico, social. Esto es muy mamerto de mi parte, pero que creo que apunta hacia allá. Pero aquí somos mamertas, así que se van a tener que aguantar mamertadas todo el tiempo. Y bueno, por ahí vamos. Igual creo que es un espacio para conversarlo y las personas que nos quieran escuchar y debatir también van a tener un espacio donde puedan comentar sobre esto o comentarlo con otras personas. Sí, yo creo que obviamente esto es una conversación. Aquí estamos conversando, un grupo de amigas, pero ustedes nos pueden dejar sus opiniones en nuestras redes, que estarán en la descripción del capítulo, porque no me acuerdo muy bien. Y ahí nos van a poder pues escribir cosas y decir no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. Bueno, yo pienso que este proceso es de caminar, cuestionar y desaprender. Por ahora, pues esas son nuestras opiniones a partir del cuidado y a partir de este tema que surge como discusión continua en distintos momentos de nuestra vida. Y pues también está el seguir construyendo y el seguir viéndonos en este tipo de espacios donde podamos recurrir a los recursos desde la vivencia, desde las experiencias que hemos tenido. Incluso el cuidado en distintas redes sociales y en distintas páginas encontré como que concluían en lo mismo y era siempre ver la parte de bienestar, ¿no? Como que hay un concepto universal que dice que el cuidado implica ayudarse a uno mismo y ayudar a otros seres vivos y tratar de incrementar el bienestar evitando perjuicios. Y siempre como que se ha visto de esa manera proteger, desproteger, tal, pero nunca se ha ido más allá de qué prácticas o qué roles se han visto afectados por esta misma idea del cuidado. Como toda esta carga de ayudar, de tratar de incrementar el bienestar se le ha cargado socialmente a una persona o a un tipo de personas y también como nosotros hemos vivido ese tipo de cargas dentro de lo que es nuestra vida y lo que es nuestras distintas interacciones, tanto de pareja como de amigas, como de estudiantes, como mujeres, hermanas, etc. Listo, yo creo que para cerrar, pues creo que la discusión está abierta, el cuidado debemos resignificarlo, creo que estamos conversando porque estamos incómodos e incómodas en este mundo, estas relaciones entre, digamos, seres humanos están cambiando y creo que la invitación es que pensemos cómo nos vamos a cuidar entre todos y todes de otra manera. Y ahí les dejo para que piensen el cuidado revolucionario. Bueno, para finalizar, digo que sí es importante empezarnos a preguntar. Creo que el cuidado aparece allí, cuando sabemos qué cuidar exactamente, ¿no? Porque no sabemos exactamente dónde, qué aspecto de nuestra vida necesita ese cuidado. Entonces, empezar a preguntar, a indagar, a veces es doloroso, no es tan chévere quitarse la carachita y de repente mirar, pero pues la carachita necesita sanar totalmente. Entonces, cuando empezamos a mirar hacia adentro, cuando empezamos a ver esas cosas que han pasado en nuestra vida, vamos a empezar a ejercer un mejor cuidado no solo con nosotros, nosotras, nosotres, sino también con el resto del mundo. Hablemos de lo que no se habla. Un podcast de la colectiva Memorias Queer
apoyado por Fondo Lunaria.